Prensa Cono Sur con Juan Pablo Monsalve. Hola a todos, es un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Soy Hugo Vecino, hoy por Juan Pablo Monsalve. Bienvenidos a esta nueva edición de Club de Prensa Cono Sur. Iniciamos con este tema que tiene que ver con la actualidad del país Argentina. El Fondo Monetario Internacional, que anunciaron el pasado miércoles un acuerdo a nivel técnico para el desembolso de 4.700 millones de dólares en el marco de su programa crediticio con la institución financiera. Con este anuncio, el gobierno de Javier Milei, que asumió hace un mes en medio de una profunda crisis social, económica y financiera, vuelve a encaminar el programa por 44.000 millones de dólares que Buenos Aires mantiene con el FMI y que estaba en un impasse por incumplimientos de las metas durante el gobierno anterior del peronista Alberto Fernández. Este acuerdo crediticio data del año 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. Según el entendimiento anunciado, las autoridades argentinas se plantean lograr un superávit fiscal primario del 2% del PIB este año, del Producto Interno Bruto, según lo ha reseñado el mismo Fondo Monetario Internacional. El anuncio también se produce en el marco de la séptima revisión del acuerdo crediticio de Argentina con el fondo. Quiero saludar a esta hora a nuestro primer invitado del día de hoy en el Club de Prensa Cono Sur. Se trata de Sebastián Dumont, que es periodista y presentador de Canal 26. Sebastián, bienvenido a este Club de Prensa. Gracias por la invitación, el placer de siempre. ¿Cómo les va? Bien, Sebastián, por fortuna. El panorama de Argentina es delicado. Tenemos escasez de divisa, un fuerte endeudamiento en un contexto de prácticamente nulo acceso a los mercados internacionales crediticios y una inflación del 211,4% anual y el aumento de precios del 25,5% en diciembre. Eso de acuerdo al primer informe oficial que se conoció este jueves. Ahora viene este desembolso del FMI. ¿Es un reto? ¿Es una oportunidad para Milei? ¿Cómo vemos o cómo entendemos este nuevo crédito en el contexto económico tan duro para Argentina? Bueno, es un elemento necesario dentro de una situación macroeconómica muy compleja, muy difícil, con indicadores que aún son verdaderamente muy malos en la Argentina. De hecho, vos recién mencionabas el indicador de la inflación, 211,4% anual, ha llevado a que la Argentina este año que pasó, el 2023, se haya convertido en el país del mundo con el mayor nivel de inflación, obviamente acompañado por ese 25,5% que fue la inflación de diciembre. Con lo cual, digamos, no haber llegado a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional lo único que hubiera hecho era agravar aún más las cosas en esta pérdida de confianza sistemática que ha tenido la Argentina y que intenta de alguna manera el gobierno de Javier Milei, que es un gobierno desde el punto de vista económico más ortodoxo a los mercados, poder ir recuperando de a poco. Hubiera sido una muy mala señal que ya en el comienzo, hasta el propio Fondo Monetario Internacional, en un acuerdo que el propio Milei había ya dicho y reconocido que estaba caído porque no se habían cumplido las metas de las revisiones que el gobierno anterior llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional, hubiera sido una muy mala señal. Hay que decir, sí, y es importante, que no hay ningún acuerdo nuevo con el fondo. Lo que está aquí produciéndose es que la séptima revisión del acuerdo de facilidades extendidas que en su momento firmó el gobierno de Alberto Fernández para refinanciar una deuda que se había tomado, como bien decías en la presentación, en el año 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, pueda efectivamente ser sus cuotas de capital, los pagos de capital que la Argentina tiene que hacerle al fondo, se puedan hacer en tiempo y forma con la misma plata que el fondo le envía a la Argentina, ¿no? Y esto es lo que va a pasar con el vencimiento que operó en diciembre, con el vencimiento que hay en el mes de febrero y el vencimiento del mes de mayo. Esa es mi pregunta, Sebastián, un poco, ¿no es esto abrir un hueco para tapar otro? Bueno, es que la Argentina no tiene muchas alternativas. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba caído. De alguna manera había que reflotarlo para que la Argentina siga de alguna forma inserto en un mundo en el cual estaba prácticamente ya afuera de él. De hecho, sigue estando afuera de los mercados
Hoy la Argentina no tiene condiciones como, por ejemplo, acceder a financiamiento en el mercado de crédito. Su riesgo país, aún habiendo bajado, sigue siendo muy elevado, en el orden de los 1.900 puntos. Es un riesgo país que inhabilita a cualquier Estado a poder tomar crédito a tasas, te diría, acordes para poder ser financiado. Es verdad que las señales del gobierno de Javier Milei son en el sentido de achicar el déficit fiscal para efectivamente no tener que financiarlo con deuda, porque la Argentina no tiene manera de endeudarse. La única forma que había encontrado para justamente para financiar ese déficit era a través de la emisión monetaria, y los efectos de la emisión monetaria son los que estamos viendo en la Argentina, pagándolo con inflación. Entonces, no tenía margen la Argentina. Es decir, la situación es extremadamente delicada, pero no haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque sea este acuerdo de lo que ya estaba planteado anteriormente, aquí no hay ningún desembolso adicional, no es que el Fondo Monetario está poniendo más plata de la que ya se había pactado, nada de eso, pero sí necesitaba la Argentina empezar a ordenar esas cuentas para de a poquito, con señales muy claras del gobierno en esta política de shock para bajar muy drásticamente el déficit fiscal, empezar a dar una señal a los mercados que la Argentina ha emprendido un camino distinto al que venía, que efectivamente le ha llevado, y reitero el concepto, a ser el país del mundo con mayor inflación en el 2023. Sebastián, el Fondo Monetario Internacional espera que el gobierno del presidente Javier Milei consiga el apoyo político necesario para aprobar la llamada Ley Ómnibus, este ambicioso proyecto de reformas económicas. ¿Será esta la gran ventaja que obtenga Milei para cumplirle al FMI y sacar adelante el país? Bueno, también hay un obstáculo, que es que Milei no tiene mayorías. Bueno, es una situación delicada por varios aspectos. En primer lugar, porque la ley que plantea, esta ley ómnibus que plantea el gobierno de Javier Milei, entre los innumerables puntos que ha llevado al Congreso y que se está discutiendo en sesiones extraordinarias, hay un elemento base que son medidas, determinaciones para alcanzar el objetivo de la reducción del déficit fiscal. Es decir, Milei necesita herramientas para poder llevar a cabo la reducción del déficit fiscal y comenzar de alguna manera a recuperar la economía. Por eso es importante la aprobación de esa ley, porque si esa ley no se aprueba, bueno, la manera en que debiera hacerse el recorte del gasto público puede ser aún más drástica de la que efectivamente está planteada, que ya de por sí lo es. Entonces, todo está concatenado, unido de alguna manera. Es decir, necesita Javier Milei respuestas políticas para justamente avanzar en sus objetivos económicos. La realidad es que tiene minoría en el Congreso, no tiene mayoría, porque la conformación del Congreso en realidad en la Argentina fue dada por las elecciones del 22 de octubre, donde Javier Milei no ganó las elecciones, salió segundo, el ganador fue Unión por la Patria, el peronismo y la candidatura de Sergio Massa. Eso es lo que diagramó la conformación del Congreso de la Nación en el Senado y en la Cámara de Diputados, por eso no tiene mayoría el presidente, aún habiendo ganado el balotaje, y tiene que negociar. Y en esas negociaciones, estamos en ese momento de las negociaciones, ahí es donde se observa la muñeca política, hasta dónde está dispuesto Milei a ceder y hasta dónde no está dispuesto. Ya hoy viernes hay algún indicio de que sí está dispuesto a ceder en elementos que quizá no sean tan urgentes y no hacerlo justamente en los ítems o en los aspectos que van directo al cambio profundo de cómo se venía manejando la economía argentina, reitero, con el objetivo de alcanzar una reducción muy drástica del déficit fiscal para poder, entre otras cosas, no solo cumplir el Fondo Monetario Internacional, sino reducir la inflación drásticamente y volver al mercado de capitales, ¿no? La Argentina necesita tener opciones de financiamiento en caso de poder ser necesario en el futuro en el mercado de capitales a tasas lógicas. Bueno, esperamos que el panorama para el país empiece a cambiar. Sabemos que será difícil en estos primeros meses. De hecho, Milei, cuando asumió el poder, dijo que los meses que seguirían en el país serían muy complicados. Y esperamos que estas nuevas acciones y los proyectos que vienen en el país cuenten con el apoyo necesario para sacar a Argentina de ese atolladero económico en el que aún se encuentra. Sebastián Dumont, periodista y presentador de Canal 26, gracias por estar con nosotros en esta primera parte de este Club de Prensa Conosur.
El agradecimiento es mío, les mando un fuerte abrazo y que tengan un muy buen fin de semana y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Un abrazo también desde Colombia. Vamos a hacer nuestra primera pausa comerciales y ya regresamos con nuestro segundo tema, las sequías en Uruguay que afectan ya el Producto Interno Bruto. Les hablo más al regreso. Continuamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Club de Prensa Cono Sur. 2022 y 2023 fueron años difíciles para Uruguay por cuenta de la intensa sequía, lo que llevó a la nación a declarar la emergencia agropecuaria. Esto habilitó también la entrega de apoyos estatales especiales para los productores más perjudicados. La situación fue tan compleja que incluso la capital, Montevideo, se vio afectada. El déficit hídrico tuvo su peor momento cuando el agua del suministro público de la ciudad pasó a ser salada. Tuvieron que tomar medidas para mejorarlo. Aunque los niveles de lluvias mejoraron en la última etapa del año pasado, lo que permitió que las reservas de agua alcanzaran sus niveles normales, todavía se encuentran regiones en el país con dificultades por la falta del preciado líquido. A pesar de que la emergencia agropecuaria ya finalizó, se mantiene la declaración para sectores hortícola y frutícola. Esto va a ser hasta marzo de 2024. Pero esta situación de sequía tuvo un costo para el país. El informe de impactos del déficit hídrico 2022-2023 en la producción agropecuaria muestra que la sequía que atravesó Uruguay generó pérdidas que rondan el 3% del Producto Interno Bruto, el PIB. El rojo en las cuentas ronda los 1.883 millones de dólares. Quiero saludar en nuestro segundo bloque de Club de Prensa Cono Sur a nuestra invitada Ana María Mizrahi, periodista y conductora del Canal 5 de Uruguay. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto conversar contigo, Hugo. Sí, efectivamente, las gremiales agropecuarias consideran que se está ante esta es la gran pandemia para el sector agropecuario. Las pérdidas de las exportaciones rondan el 13% y como tú bien lo decías, los números en rojo ascienden a 1.800 millones de dólares según estimaciones realizadas por el propio Poder Ejecutivo. Sin embargo, las gremiales dicen que las pérdidas son aún mayores y que además se van a extender en el tiempo. Hay un problema de endeudamiento, hay un problema que Uruguay es un país de estructura de alto costo. Es muy oneroso el combustible, es muy oneroso el transporte y esto hace que se prevea que esta es una situación que es de largo aliento. Desde el gobierno y desde la oposición, encabezada por la coalición de izquierda Frente Amplio, debaten y obviamente hay diferencias en cuanto a los apoyos. Para el gobierno se ha dado apoyos históricos al sector agropecuario, sin embargo, desde la oposición se dice que estos apoyos han sido muy insuficientes, que los créditos a los que se le otorga a los productores no están en condiciones de asumirlos porque ya están con un sobreendeudamiento muy importante. En lo que todos coinciden, tanto las gremiales como el gobierno como la oposición, es que hay que buscar soluciones de largo aliento porque esto de las sequías o la abundancia de agua vinculado con el cambio climático es algo que se va a repetir en el tiempo. Por lo tanto, hay que tomar soluciones de más largo aliento, que las tiene que tomar el sector privado con apoyo, por supuesto, del Estado. Pero como la situación del sector agropecuario, un sector tan destacado, para que ustedes se hagan una idea, en el Uruguay con 3.400.000 habitantes hay 12 millones de cabezas de ganado, es decir, prácticamente 4 vacas por persona. Eso da la pauta de la importancia de este sector para el país. En este momento, en las últimas horas, Hugo, te cuento que se conoció una carta que los ganaderos, unos 2.200 ganaderos, de los algo más de 40.000 que existen en el Uruguay, pero estos 2.200 son efectivamente muy relevantes, le mandaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, preocupados. ¿Por qué?
preocupados porque el grupo brasileño cárnico que tiene una fuerte presencia en el Uruguay, sí, Minerva Food, controla el 30% de la faena, se propone comprar 3 nuevos frigoríficos. ¿Eso qué implica? Eso implicaría controlar el 50% de la faena en el país. Estos 2.200 productores que ya firmaron consideran que sería muy peligroso porque se convertiría en un monopolio la fijación de precios. Sí. Este tema, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha dicho que está a estudio de una comisión técnica que es la comisión que está vinculada con la defensa de la competencia. Sí. El expresidente José Mujica, quien en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio supo ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha dicho: este no es un tema técnico, este es un tema político, es una decisión política que el gobierno deberá tomar. Pero todos ustedes entenderán que no es una decisión fácil en un país de libre competencia. ¿Cómo decirle a un grupo económico que no puede comprar otros 3 frigoríficos y pasar a tener 6 y, como les decía, controlar el 50% de la faena? Es un tema que se está debatiendo en este momento y son todos temas que se van a extender no solo durante 2024, sino para el próximo gobierno que asuma el 1 de marzo de 2025. Bueno, una situación bastante compleja lo que nos estás contando, Ana María. Rápidamente, obviamente nadie puede conocer al 100% los designios de la naturaleza, pero esta situación tomó por sorpresa al país y le generó tal vez al presidente Lacalle Pou un reto adicional de los que ya tenía cuando inició su periodo. Rápidamente, Ana María. Sí, efectivamente. Yo creo que, problemas que han sido mundiales, la pandemia. Sí. El presidente Lacalle asumió el 1 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2020 Uruguay declaró que estábamos en pandemia. Entonces, ya allí hubo una primera situación muy compleja. Estaba terminando la pandemia y surgió prácticamente toda esta situación vinculada con el déficit hídrico. De cualquier manera, como tú bien lo señalabas, sí, la emergencia agropecuaria se declaró el 24 de octubre de 2022. Prácticamente estábamos terminando la pandemia y comienza este déficit hídrico, ¿verdad? Que se extiende hasta el 31 de diciembre y que en algunos sectores, como tú bien lo señalabas, continúa. Qué difícil. Pero fíjate lo que... Qué difícil esto, Ana María, porque salir de pandemia a salir de una situación tan complicada como fue esa a la de la sequía que ha afectado a todo el país. Ana María, se nos acaba el tiempo en este Club de Prensa Conosur. Lo último que te quiero decir, porque este es un país, Uruguay, es un país pequeño, altamente urbanizado. Sí. ¿Qué dijeron los sectores agropecuarios? Que todo el mundo puso el grito en el cielo cuando el agua faltó en Montevideo, pero el agua hacía rato que faltaba en el medio rural. Gracias, Ana María Misraji, por estar con nosotros en este Club de Prensa Conosur. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias a los invitados del día de hoy y también a ustedes, nuestra audiencia, por su sintonía. Así termina Club de Prensa Conosur. Continúen con la programación de NTN 24. Ya vienen los titulares de la hora con Carlos Eduardo Sánchez. Que tengan feliz día.